Cuando yo era adolescente, tenía en mi mente estudiar la licenciatura de Derecho o ser maestra, porque mi objetivo era poder trabajar para las personas, para los demás, en un servicio como comunitario. En el camino, de repente mi proyecto de vida cambió y estudié licenciatura en informática administrativa, o comencé a estudiarla porque la dejé truncar. Y cuando llegaron las matemáticas aplicadas, pues ahí me di cuenta que eso no era lo mío. Y bueno, me replanteé en ese momento mi proyecto de vida y regresé. Me dije, bueno, si yo siempre quise ser abogado maestra, pues entonces iba a estudiar la licenciatura en Derecho. Y el haber estudiado esa licenciatura me dio la oportunidad de que me invitaran a trabajar al servicio público por primera vez. Yo me incorporé al Instituto Nacional de Bellas Artes en un órgano interno de control. Prácticamente 12 años de mi carrera profesional en el servicio público incidieron en los temas de fiscalización. Eso me permitió conocer los principios del servicio público, los valores, la transparencia, la honestidad con la que se debe de trabajar desde estos ámbitos. Tuve la oportunidad de que me invitaran al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y fue ahí cuando toqué por primera vez los temas en materia de seguridad pública y se convirtió en algo sumamente interesante, porque desde el área en la que yo estaba, que era un área jurídica, pero también que debía de entender nuevamente todo este tema de fiscalización, pude tener la perspectiva y el panorama de lo que se trabajaba en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que incidía a través de un Consejo Nacional de Seguridad Pública, participar en un Consejo Nacional de Seguridad Pública donde estaba un presidente con 32 gobernadores trabajando la política pública, no solo en seguridad, sino también en materia de prevención. Fue sumamente atractivo para mí y además muy interesante porque lo pude conocer desde diferentes aspectos, desde lo administrativo, la gestión estratégica, lo operativo. Y entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención. Me quedé ahí trabajando cerca de un año. Tuve la oportunidad de conocer ahí a una de las personas más importantes que después dirigió toda una institución policial y es quien me invita a trabajar en esa institución policial y durante 9 años tuve el honor de prestar ahí mis servicios y entonces ahí me involucré mucho más en los temas de seguridad pública porque adicional tuve el honor, el privilegio de poder portar un uniforme policial y si antes ya tenía yo la intención de poder servir a los demás, en el momento de portarlo y de poderlo tener tan arraigado a mi proyecto de vida, cambió totalmente y le dio otro sentido a lo que yo hacía y siempre ha sido un honor el poder trabajar en materia de seguridad pública. De ahí, bueno, pues volví a trabajar en el secretariado ejecutivo, pero ahora a nivel estatal, ¿no? Con una perspectiva distinta, pero sin dejar de tener todos estos temas, ¿no? Como referenciales de manera permanente en mi labor. Y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de desempeñarme como subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. Pues yo creo que si nos referimos a las oportunidades, estas han llegado con base en el trabajo, en el esfuerzo y en todo lo que ha implicado los puestos que durante mi trayectoria en el servicio público he tenido. Las oportunidades se han dado afortunadamente porque se ha visibilizado ese trabajo, ¿no? En cualquier cargo del servicio público en el que yo tuve oportunidad de colaborar, siempre ha sido con esa vocación de servicio, con la firmeza de generar acciones en beneficio de las instituciones, porque eso replica en beneficio de la sociedad. Ya en el aspecto de la seguridad, yo creo que ha sido muy valioso para mí el haber tenido esa oportunidad, porque no fue el trabajo que tenían que desempeñar Bárbara, sino el trabajo en un cargo que representaba a muchísimas mujeres que estaban a mi lado. No me gusta decir que estaban atrás de mí porque yo creo que somos en conjunto los esfuerzos que podamos hacer, pero también hombres que entendieron y pudieron trabajar esta mecanización de decir es una mujer mando y puedo colaborar con ella, demostrar esta parte. Uno, las capacidades y habilidades no están sujetas a un rol de género. Dos, demostrar también que podemos sin ningún problema que los hombres permitan que una mujer pueda dirigir las acciones, porque solamente es trabajar en equipo, no es venir a imponer, es venir a colaborar y a sumarse para poder obtener mejores resultados. Los desafíos que hay todavía en tema de seguridad siguen siendo el tema de romper estos roles de género en estas perspectivas donde tradicionalmente las instituciones de seguridad han sido creadas y comandadas por hombres. Entonces creo que el desafío es permanente, porque si hacemos una retrospectiva, ¿cuántos años tenemos trabajando en temas de políticas públicas con perspectiva de género? Y sin embargo podemos
nos voltearan las instituciones y todavía vemos prácticas inusuales, invisibilización a las mujeres, prácticas de violencia a las mujeres, acoso, hostigamiento, no solo laboral, sino también sexual. Todavía son situaciones que se siguen presentando. Entonces el desafío en el tema de seguridad sigue siendo permanente en incorporar a más mujeres, no solamente en temas operativos, sino a mujeres en temas de cargos directivos, en áreas estratégicas que puedan ser base sólida para poder generar políticas con perspectiva de género. En algún momento lo escuché muy claro. Recién me dieron un cargo a nivel directivo en un área sumamente estratégica para la institución policial a la que me incorporé. Y el comentario fue: ¿crees que pueda? Que es mujer. Ese fue el comentario en el que, aun y cuando me estaban dando un cargo directivo, estaba la duda de si iba a poder lograr algún resultado positivo para la institución. Ese trabajo duró 9 años y en ese trabajo hubo mucha labor de concientización y sensibilización con mandos hombres, ¿no? En los que tenían un constructo sumamente definido porque eran expertos en seguridad pública, eran expertos en inteligencia operativa, expertos en inteligencia de investigación de campo, de gabinete. Entonces también su visión era solamente cumplir, ¿no? Y hacer que los resultados fueran en positivo para la institución. El llegar y tocar las puertas para que ellos pudieran entender y comprender una cultura totalmente distinta de trabajo, porque mi área estaba vinculada con el tema de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Más amigable, más confiable, que podía mostrar los resultados, que podía mostrar qué era lo que estaba haciendo. Desde un ejercicio de transparencia proactiva fue generando entonces otro enfoque y otra perspectiva del trabajo que se estaba realizando. Empoderar, porque es mujer, se convirtió después en lo que la jefa luego diga, eso es lo que vamos a hacer. Yo diría que no puedo tener un liderazgo en específico. Siempre he pensado que los liderazgos se construyen porque son circunstanciales. Lo que yo creo es que tiene que ser un liderazgo muy moldeable y de acuerdo a la situación que se va presentando. En algún momento tuvo que ser algún liderazgo muy autoritario y muy determinante y firme para poder obtener resultados que se exigían. Pero creo que en la posición en la que yo me encuentro, tiene que ser un liderazgo que se base en un eje de respeto, en un eje de empatía, en un eje de reconocimiento y apoyo al personal para que tengan esa visión de crecimiento tanto personal como profesional. A mí me gustaría que las personas que colaboran conmigo puedan tomar su trabajo no como un debo de, sino como un me gusta hacer. Y derivado de esa perspectiva puedan generar estas áreas de oportunidad, de mejora, con una creatividad y una visión mucho más amplia, porque finalmente nuestro trabajo es incidir en otras personas, es trabajar con la población guanajuatense. Entonces creo yo que si priorizamos a las personas con las que estamos colaborando, vamos a tener un impacto muy significativo con lo que estamos haciendo hacia el exterior. Yo creo que es fundamental. Es un binomio que no puede trabajar de manera separada, porque la participación ciudadana contribuye a generar información estratégica que nos sirve. Es la ciudadanía la que está en el día a día reconociendo su territorio, su comunidad, pero no solamente desde los aspectos de seguridad, sino que también tiene una radiografía muy clara del aspecto socioeconómico, cultural y de todo el desarrollo que se puede dar en una comunidad o un territorio. Generar esos lazos de confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad es un reto que se tiene que trabajar, como menciono, de esa forma, porque hay que generar no solo la confianza, sino la credibilidad del trabajo que se hace por parte de las instituciones de seguridad pública. La prevención del delito y de las violencias son esas estrategias, esas acciones que tenemos que implementar para que justo se evite o se elimine que se generen estas, ¿no? El delito, los factores de riesgo, y nosotros tenemos que buscar como herramienta cómo incidir con toda la información que la propia ciudadanía tiene entre la ciudadanía y las policías. Nos permite que se genere esa inercia de trabajo bajo una dinámica social que genere inteligencia social y que esa información le permita generar muchas más acciones policiales, pero de mayor calidad en la investigación y en el trabajo que se tiene que hacer para reducir estos factores de riesgo que se presentan en las comunidades.
En mi opinión, creo que tienen que ir totalmente ligadas porque la participación ciudadana es la constructora de la seguridad y la prevención de delito, esa herramienta efectiva que va a permitir generar los mecanismos y acciones para poder contribuir y generar espacios pacíficos, seguros y libres de violencia. Adicional, yo creo que el extra sería que fomenta también la democracia participativa por parte de la ciudadanía. De primera instancia, tenemos que seguir trabajando de manera permanente en comprender que los temas que están vinculados con la perspectiva de género no es un tema de las mujeres, es un tema que se tiene que trabajar salvaguardando los derechos humanos tanto para hombres como para mujeres. Si empezamos a romper estos paradigmas o estas ideas, estas inercias que se han venido por constructos sociales y por todos estos roles que se han marcado en las instituciones de seguridad, podríamos decir que empezamos a trabajar bajo una dinámica distinta. Si no entendemos que la política pública transversal en materia de perspectiva de género no se atañe únicamente a generar, vamos a contratar un mayor número de mujeres y entonces ya estamos cumpliendo con una acción afirmativa. Vamos a generar un protocolo para poder atender este tema o estos casos, que no está mal, claro que se necesita, son indispensables. No estamos logrando es que sean efectivos. Dejemos de ver el tema de las capacitaciones o de los talleres como solamente un tema de concientización ambigua, porque no sabemos si realmente los podemos medir para ver si son funcionales en donde se están generando las instituciones. Entonces yo creo que es trabajar en una cultura institucional que realmente incida en acciones que puedan tener un resultado positivo. Y me refiero, por ejemplo, a que sí, que haya más mujeres, pero que haya más mujeres en puestos directivos o en áreas estratégicas en toma de decisiones. Sí, que haya también protocolos de actuación en los que se puedan visualizar aquellos casos de acoso o de violencia, ¿no? O que se incidan esas prácticas inusuales que ya no deberían de existir en las instituciones de seguridad, pero que desafortunadamente siguen siendo algo que en lo que se tiene que trabajar. Que ese diseño a lo mejor de diagnóstico que lo sirva para poder visualizar cuáles son las diferencias que hay en el trabajo, no solamente las brechas salariales o las brechas en el otorgamiento de grados o el otorgamiento de ascensos, sino también de convivencia y en el clima laboral es sumamente importante para que podamos incidir con estrategias mucho más proactivas. Yo creo que tiene que ser un trabajo colectivo, no solamente se debe de quedar en los niveles de mando, sino que se tiene que trabajar en los tres niveles, ¿no? En el nivel operativo, en el nivel medio, para hacer este cruce de concientización que permita generar mucho más acciones que sí cumplan con las políticas públicas que ya están, porque se han hecho muchos esfuerzos. Desde, 2013 que se determinaron que se crearan las unidades de género en las instituciones policiales. La pregunta ahora y en retrospectiva es, ¿y están siendo funcionales? Y esos protocolos y esas firmas de convenios, de acciones afirmativas, ¿qué tanto han impactado en el tema de las actividades que se tienen que tener en las instituciones de seguridad? Entonces yo creo que es trabajar de manera permanente todo el tema de la cultura institucional con perspectiva de género. Amo el servicio público, a mí me encanta, tengo, como lo mencioné hace un momento, 28 años trabajando en el servicio público y bueno, de acá de 12 años trabajando en materia de seguridad pública. Mi reto sigue siendo trabajar desde la trinchera en la que me toque, desde el ámbito en el que me corresponda y desde los espacios en los que me den la oportunidad de incidir. Creo que he sido muy privilegiada y muy afortunada de poder generar este trabajo desde los diferentes espacios en los que he tenido la oportunidad de colaborar y a mí me gustaría pues dejar justo espacios mucho más equitativos, mucho más construidos, mucho más seguros para las mujeres y que ellas puedan llegar a cualquier espacio, no solamente en el ámbito de la seguridad, a cualquier espacio en el que quieran desarrollarse profesionalmente sin tener la necesidad de exigir o de luchar por un derecho.